Hola, estás escuchando Las Fonotertulias. Somos Lola, y Dani, los presentadores de este podcast. un espacio creado para fomentar, compartir y fortalecer nuestra amada profesión de fonoaudiología. Bienvenidos. Qué gusto volvernos a encontrar en una nueva temporada y qué mejor manera de empezar que con una gran invitada. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola público en general, ¿cómo vamos? Mis queridos fonoaudiólogos, bienvenidos a una nueva temporada, la segunda temporada de Las Fonotertulias. Así es, Dani, estamos en una nueva temporada y como ya había mencionado, qué mejor manera de empezar que con una gran invitada. Esta invitada es fabulosa y sé que a todos les va a encantar. Así como nos enamoró, los va a enamorar a ustedes. Así que, pues sin más preámbulos, démosle la bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y bueno, vamos a aprovechar este momento para compartir todo lo que bien sabemos hacer y es hablar de fonoaudiología. Me encanta esa energía. Bueno, Mari, para nosotros es un gusto tenerte por acá. Realmente hemos estado planeando mucho esto y qué mejor manera para nosotros de empezar y abrir esta temporada con una temática tan importante. Bueno, yo siempre digo que la temática es importante porque lo es en nuestra profesión, pero queríamos buscar una colega con una energía y con una experiencia como la tuya. Y pues para nosotros es un placer tenerte por acá y queremos que tú te presentes. ¿Quién es Mari? Bueno, yo soy Mari Rosa Cuello, soy fonoaudióloga desde hace más de 10 años, voy a tener ya 11 años de ejercicio profesional. Soy especialista en desarrollo de la infancia y la adolescencia y soy magíster en derechos y políticas para la infancia. Me dedico a apoyar a familias en procesos de rehabilitación auditiva, trabajando bajo el enfoque de la terapia auditivo-verbal. Recibo en mi consultorio familias de niños con pérdida auditiva desde los 1 mes o 2 meses de nacidos que acaban recién diagnosticados o al menos con la sospecha de la pérdida auditiva hasta adolescentes. También tengo un par de adultos que con ellos estamos abordando la rehabilitación auditiva, usuarios de ayudas auditivas y ese es mi trabajo. Hay algo que no saben mucho de mí y es que alterno mi profesión con otra área profesional en donde me desempeño como consultora de proyectos de desarrollo infantil en una organización no gubernamental. He venido laborando desde hace varios años en esa organización y bueno, así se va mi semana trabajando entre consultorio y entre proyectos de desarrollo infantil. Así que esa soy yo. Y bueno, vamos a hablar un poco de cada una de esas facetas y especialmente de la terapia auditivo-verbal a la que amo profundamente. Es un área que me hace inmensamente feliz y que espero compartir toda mi experiencia y conocimiento con ustedes. Mari, cuéntanos una cosa, fuera del campo laboral, ¿tienes hijos? ¿Eres tu familia? ¿De dónde eres? Yo soy de Sincelejo, Sucre. Soy cincelejana, vivo en Bogotá ya desde hace varios años. Naturalmente llegué a esta ciudad como todos buscando oportunidades. Justamente se me dio una oportunidad en una casa de implantes cocleares en ese entonces y desde ahí me quedé hasta hace 3 años que comencé con mi propio consultorio privado al norte de la ciudad de Bogotá. Y bueno, he venido creciendo profesionalmente, soy soltera, no tengo hijos y bueno, esa es mi vida. Mis padres viven en la costa, yo amo el mar, cada vez que puedo me escapo a visitarlos y bueno, esa es mi vida, esa soy yo en este momento. Bueno, pues pueden ver ustedes que Mari, que es especialista y también magíster, tiene sus redes sociales, así que pueden seguirla tanto en Instagram como en Facebook, en @fonoaudióloga.marirosacuello. Recuerda lo que nos hablaba Mari de su tierra, de su profesión. Sabemos que es una gran profesional que está muy bien preparada en la terapia auditivo-verbal. Hoy tenemos un tema, como dijo Lola, muy interesante y vamos a hablar sobre la terapia auditivo-verbal enmarcada en el modelo de la familia.
¿cierto? ¿Me equivoqué? ¿Estoy bien? No, así es, Está Dani. bien. Vamos a conversar sobre esto y lo hemos querido enfocar desde este modelo, dado que es el modelo que tenemos que trabajar nosotros los fonoaudiólogos, y no solamente los fonoaudiólogos, sino todas las profesiones, porque todo tiene que estar centrado en la familia y en la persona, que es lo más importante. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito acerca de lo que decíamos de la terapia auditivo-verbal, ¿verdad? Y sabemos que existen como una clarificación de conceptos, porque muchas veces cuando la persona quiere acudir como al servicio de fonoaudiología, realmente no conoce o no sabe, ¿cierto? Si es que tengo que hacer una habilitación, una rehabilitación, también algunos futuros fonoaudiólogos de pronto apenas van a empezar como con esta temática y puede crear confusión porque no conocen como la diferencia. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas qué es la habilitación auditiva y la rehabilitación auditiva? O sea, ¿qué hay diferencias entre ellas? Bueno, eso es un aspecto clave, porque no tener esos conceptos claros nos hace pensar que todo funciona de la misma manera y para todos los pacientes, y que lo que hacemos con un tipo de población funciona exactamente igual para otra. Hace mucho tiempo la literatura relacionada con terapia auditivo-verbal viene haciendo claridad sobre estos conceptos, porque en mi área, que es justamente esta, sí hay profundas diferencias. Usar un concepto u otro puede tener diferentes implicaciones en el tratamiento de un usuario. Bueno, aquí, de acuerdo a la pregunta que ustedes hacen, vamos a comenzar con dos bloques sencillos. Imagínense que un área o un bloque es la habilitación auditiva, y la definición sencilla es si un usuario no tiene una habilidad y necesita que el terapeuta comience a desarrollarla, a trabajarla, a intervenirla en terapia, eso está más relacionado con una habilitación. Y la rehabilitación podría ser considerada como el proceso en donde una habilidad que se tenía y se perdió es recuperada. Eso dice el esquema tradicional, muy lineal de recuperación en los tratamientos. Sin embargo, en la terapia auditivo-verbal no funcionamos con dos bloques de intervención. Realmente funcionamos con tres conceptos claves: la terapia auditivo-verbal, la habilitación auditiva y la rehabilitación auditiva. ¿Y por qué funcionamos con tres conceptos claves? Bueno, porque la terapia auditivo-verbal en sí misma es analizada dentro de un concepto de intervención temprana. Eso significa que nosotros, los que hacemos terapia auditivo-verbal, podemos ser vistos más como profesionales que estamos estimulando habilidades dentro del proceso de desarrollo. Ni siquiera estamos habilitando, estamos estimulando, porque creemos en que si hay una detección temprana, el niño va a poder cumplir su desarrollo dentro de las etapas de desarrollo sin ninguna dificultad. Mientras que en la habilitación auditiva, y aquí ya procedo con las definiciones, es el proceso en el cual de manera analítica analizamos el usuario, determinamos qué habilidades no cumple, no tiene, y a partir de eso comenzamos a intervenirla. Eso es la definición de habilitación. En la habilitación auditiva podemos hacer uso de otras estrategias, no solo unisensoriales auditivas, sino también visuales o táctiles. Por eso también lo consideramos habilitación, porque estamos permitiendo que una habilidad que falta o que no se ha desarrollado comience a surgir, pero debemos incentivarla utilizando todos los canales que se pueda. La rehabilitación auditiva ha sido más específicamente definida como el proceso por el cual un usuario que ya tiene audición, que ya tuvo audición en su vida, que ya tuvo lenguaje en su vida, por alguna razón lo pierde la audición, ya sea en la adultez o en cualquier fase postlingüística, y resulta que el usuario pierde la audición. Comienza un proceso de rehabilitación, porque es recuperar lo que ya el cerebro sabe hacer. Es una habilidad que ya el cerebro tiene engramada. Entonces, la gran diferencia es que mientras en una apenas vamos a incentivar su desarrollo, en otra estamos recuperando algo que ya el cerebro sabe hacer. Solamente estamos volviendo a recuperarlo. Y a diferencia de eso, la terapia auditivo-verbal se basa en el proceso de estimulación natural de la habilidad.
Por eso, en la terapia auditivo-verbal, uno de los conceptos más claves es la sincronía del desarrollo. Yo estimulo dentro de lo que espero que ocurra en la fase del desarrollo de ese niño. Ok, muy bien. Pues realmente son conceptos pues yo como fonoaudiólogo especialista en otras áreas, de pronto no tengo muy claro, y creo que muchos de nuestros oyentes también, es bueno que les hagamos esa claridad. Sí. Mari, en cuanto a, nos nombraste algo de las edades, pero a mí particularmente se me dificulta comprender un poquito más. ¿A partir de qué edad podríamos estar hablando de habilitación y a partir de qué edad podríamos estar hablando de rehabilitación? Bueno, importante, un grupito de pacientes que no caben ninguno de esas dos palabras. Entonces voy a comenzar como en las etapas del desarrollo. De 0 a 3 años, ni habilitación ni rehabilitación. Es terapia auditivo-verbal porque estoy estimulando. Es un niño que está en su primera fase del desarrollo, en la fase más natural del aprendizaje, más incidental. Ahí no estoy realmente habilitando propiamente dicho, estoy respetando su desarrollo, y si tuvo un diagnóstico temprano, es altamente probable que yo vaya en las etapas de su desarrollo, que lo esté estimulando dentro de lo que se espera para él. Entonces, de 0 a 3, terapia auditivo-verbal. Si ese niño, por ejemplo, no tuvo un diagnóstico tan tempranito, pero todavía es un niño que tiene entre 4, 5 y 6 añitos, pero ya hay un retraso naturalmente, porque un niño de 4 años es un niño que ya tiene mucho lenguaje, si es un niño oyente. Si no es un niño oyente, si es un niño con pérdida auditiva y es una pérdida auditiva congénita, a los 4 años ya tiene un retraso importante de habilidades auditivas, lingüísticas, cognitivas, comunicativas. Entonces ahí comienzo a habilitar. A partir de los 3 años en adelante, cuando ya me llega un usuario de los 3 años en adelante, dado el retraso, comienzo a habilitar. Y bueno, la rehabilitación auditiva sí realmente aplica para usuarios que son poslingüísticos, que ya han cumplido todas las fases de desarrollo del lenguaje, sean niños o sean adultos. Algo muy importante, esto no es una definición arbitraria. Esta edad no fue que alguien quiso hacerlo porque no tenía ninguna actividad el fin de semana y dijo hasta los 3 es terapia auditivo-verbal y luego de ahí en adelante se llamará habilitación. No, esto es muy científico. Con el advenimiento de las neurociencias aplicada a nuestra carrera, aplicada a la fonoaudiología, aplicada a la educación, sabemos que el cerebro de los niños sobre los 3 años comienza un proceso de poda cerebral. Y todas esas conexiones que no se usan comienzan a ser descartadas para ser reemplazadas o fortalecidas en las áreas en donde sí se están utilizando. Por eso de 0 a 3 es muy natural, porque tengo un cerebro muy plástico todavía, tengo un cerebro que tiene un montón de conexiones que permite muchísimo mejor el desarrollo de habilidades auditivas y lingüísticas. Pero cuando esa edad comienza, ese cerebro comienza a reespecializarse y comienza a surgir delante de nosotros, lo sepamos o no, una especialización. Y ese cerebro va a fortalecer solamente las áreas que estén estimuladas. Entonces, si ese niño con pérdida auditiva de 0 a 3 no recibió un diagnóstico, no recibió una intervención, naturalmente pasados esos 3 añitos, ese cerebro va a tender a ser muchísimo más visual, porque es lo que tiene para conectarse con el mundo. Y entonces ahí vamos a necesitar no solamente un aprendizaje más natural, tan natural como lo hiciéramos tan chiquitos, sino un aprendizaje mucho más específico, donde comencemos a disminuir una cantidad de recursos visuales o incluso ya no se pueda, dependiendo de la edad en la que llegue el niño a nuestras manos y la familia, por supuesto. Entonces, el punto al que quiero llegar aquí es que aquí hay mucha ciencia detrás de la razón de por qué se escogió esa edad como fecha de corte y por qué se supo que hasta los 3 añitos los niños aprendían de manera más natural, más desestructurada, más incidental y el aprendizaje en el día a día podía ser mucho más significativo, mientras que pasada esa edad era mucho más difícil porque ya estábamos fuera de sincronía del desarrollo y adicionalmente iba a implicar un esfuerzo adicional en tiempo, mucha repetición, porque ya íbamos desfasados en habilidades.
lo que también iba a implicar que ese cerebro iba a necesitar utilizar muchos canales, no solamente el auditivo, el visual, el táctil y todas las entradas sensoriales posibles para poder ir compensando las habilidades que fueron desfasándose. Y ahí es donde surge esta gran diferencia. Hay mucha ciencia realmente detrás de esto y esto siempre me gusta decirlo, porque cuando no entendemos qué es la ciencia la que nos está guiando en saber esto y en determinar estos puntos, cometemos errores en la evaluación, en la intervención y en la orientación a las familias. Y por supuesto se fomentan expectativas irreales en los tratamientos. Cuando yo tengo claridad de lo que dice la ciencia frente al cerebro de un niño que lo recibo a los 2 meses de edad, al año, a los 2 años, a los 3 años, versus el cerebro de un niño a los 6, a los 7, a los 8, me puedo sentar al frente de la familia y explicarles con claridad las expectativas, el pronóstico de su hijo. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que estos niños obtengan mejores desempeños y eso es lo que esperamos, pero cuando yo tengo claro eso, puedo asesorar mejor a una familia y puedo orientarlas mejor, que finalmente es el trabajo de todos los terapeutas. Saber la ciencia para guiar mejor a los padres. Entonces, eso no podía dejar de decirlo. Hay mucha ciencia detrás de esos conceptos. Totalmente, Mari. Realmente estamos súper de acuerdo con esto porque sabemos que, o sea, esto no solamente ocurre a nivel del desarrollo, digamos, de habilidades audiocomunicativas, sino en todo el espectro de las habilidades que un niño pueda tener. Y si a eso le sumamos, si de 0 a 3, un ejemplo, ¿cierto? Si de 0 a 3 años el niño tiene deprivación, porque estamos hablando de que el niño de pronto no recibió una orientación, porque pues muchas veces los padres creen que porque se detectó tarde es culpa de ellos y muchas veces tenemos que tener en cuenta que hay padres que viven en lejanías, en zonas rurales donde a veces, o sea, ni siquiera tienen una educación, ¿cierto? Que no saben qué es, qué pasa. Entonces no es culpa de ellos que se haya detectado tarde, sino que no tuvieron acceso a esto. Y el acceso que le dieron de pronto de la entrada del canal de lenguaje, de la comunicación, pues no fue óptimo porque pues entonces hubo una deprivación, ¿no? Porque es como una controversia que también existe de que siempre se habla de que nosotros los fonoaudiólogos hemos sido formados de que el canal auditivo nos va a dar lenguaje y hemos olvidado a esa comunidad sorda de que está hablando, diciendo es que el canal visual y mi lengua de señas, que es mi idioma natural, es mi entrada del lenguaje, pero si no me dieron la oportunidad desde que yo estuve pequeño, entonces hay una deprivación del lenguaje. Entonces es algo muy importante tenerlo en cuenta porque, pues, como decía, no solamente ocurre una deprivación a nivel de la comunicación y las habilidades auditivas, sino en general, porque si yo no, de 0 a 3 años, por ejemplo, cuando estamos frente a estos chiquitos que de pronto tienen un retraso motor o algo, obviamente cuando cuando pasamos este periodo, que son como periodos cruciales, ¿no? Y que lo sabemos, pues nosotros los fonoaudiólogos que existen, digamos, decimos tiempos, ¿no? Periodos cruciales, pero sabemos que esos periodos cruciales tienen subperiodos y que cada uno es tan importante, súper importante para el desarrollo integral de un niño, no solamente si el niño habla o no habla, porque muchas veces nos dicen, es que él no va a hablar. Sabemos que estamos en una comunidad donde la mayoría de nuestros chiquitos con sordos, ¿cierto? Vienen de familias normoyentes, es decir, que oyen y quieren que sus chiquis pues hablen, así como lo hacen. Entonces, creo yo que pues coincidimos en que es importante el periodo de estimulación y por eso hacemos como abogacía en la estimulación temprana, es fundamental para todo el desarrollo integral de todo chiqui. Así es, y no esperar, por favor, es algo que yo les digo a los padres, el suponer que la espera indefinida es lo que va a garantizar que la habilidad aparezca, es lo que hace que se pierda tiempo valioso que pudo ser utilizado en un proceso diagnóstico y de intervención. Yo recibo, se sorprenderían, nos pasa en Colombia, en Latinoamérica, recibo chiquitos que apenas hasta los 9 años están comenzando a utilizar sus primeros auxiliares auditivos porque les dijeron muchas veces, espera, el papá se demoró y por si fuera poco tuvieron que enfrentar luego un montón de situaciones sociales y económicas que retrasaron un montón la posibilidad de que ese niño pudiera acceder a una atención temprana. Entonces, es una realidad. Si usted tiene dudas de las habilidades auditivas y lingüísticas de su hijo y se lo ha comentado al médico, siga comentándoselo, busque una segunda opinión, consulte a un fonoaudiólogo, pero no suponga que solamente es cuestión de tiempo.
haga el deber de consultar a un colega fonoaudiólogo. Si su médico le dice, por favor, siga esperando, pero usted no nota nada en el tiempo, por favor, consulte, porque aquí el tiempo vale oro y hace profundas diferencias en las habilidades. Yo quiero siempre les digo a todas las personas que me escuchan decir esto y me dicen, o sea que esto es rígido, de modo que no podemos recibir en los programas a niños mucho más grandes. A ver, a nadie deberíamos negarle la oportunidad de escuchar. A nadie deberíamos negarle la oportunidad de una rehabilitación, de un tratamiento, de una intervención, si sabemos que eso va a ayudarlo en su calidad de vida. Pero lo que tenemos que ser es honestos frente a las expectativas, porque no es lo mismo, como les decía, recibir a un bebé que recibir a un pequeñín de 5 años finalizando primera infancia. Eso hace profundas diferencias. Es que ni siquiera es lo mismo un niño de 1 año a uno de 2, uno de 3, no, son completamente diferentes y todos pertenecen a primera infancia. El de 1, el de 2, el de 3, el de 4 y el de 5, pero son completamente diferentes. Entonces, ese es mi primer llamado a los padres. No esperen indefinidamente, hagan las consultas, busquen un fonoaudiólogo. Por favor, háganlo. Es mejor tener a su hijo con muchos exámenes, pero garantizándole que tiene sus habilidades, que tiene acceso al sonido. Y en mi caso es eso, pero también haríamos lo mismo con la visión o con los movimientos o con la alimentación, pero por favor, no espere indefinidamente porque eso hace diferencias en el desempeño de su hijo. Ok, mira qué importante, ¿no? Porque también hace parte del derecho a la comunicación desde que somos pequeños. Entonces eso es súper, súper importante. Ya teniendo en cuenta todos esos conceptos ya mucho más claros, nos gustaría saber, Mari, de tu boca, ¿qué es la terapia auditivo-verbal? ¿Sí? ¿Qué otros modelos de intervención para tratar los desafíos auditivos conoces y en cuáles tienes experiencia? Bueno, la terapia auditivo-verbal es una filosofía de vida. Es un enfoque que se basa en una decisión de los padres para otorgarles a sus hijos con pérdida auditiva la posibilidad de escuchar y hablar. Ellos, y digo los padres porque finalmente son ellos quienes toman esta decisión de acceder a cualquier método. Nosotros solo orientamos, pero es el padre finalmente quien decide cuál método quiere optar. O si, por el contrario, quiere una combinación de diferentes enfoques. Pero es una forma de vida porque el niño va a necesitar utilizar auxiliares auditivos, ya sean sus audífonos, implantes cocleares, sistemas osteointegrados, pero va a tener que utilizarlos de manera permanente y adicionalmente va a tener que ser incluido en una serie de controles audiológicos, médicos y por supuesto un grupo importante de terapeutas vamos a tener que ser parte de su rehabilitación. Es una forma de vida en la que estimulamos la audición y el lenguaje hablado aún en niños con pérdida profunda, porque creemos que teniendo el diagnóstico temprano, la intervención temprana, ellos pueden desarrollar habilidades, esas habilidades, justamente habilidades de audición y lenguaje hablado. Esa es la terapia auditivo-verbal. Otros modelos existen, los que quieran, naturalmente. A lo largo de la historia ha habido los modelos oralistas, que son los más conocidos, y tenían que ver que en ese momento, cuando los modelos más orales surgieron, no teníamos las ayudas auditivas con las que contamos hoy, que generaran la ganancia auditiva que generan hoy, ni el acceso al mundo sonoro que generan hoy. Teníamos audífonos de caja todavía, o teníamos audífonos de trompetilla, que bueno, finalmente no era lo que teníamos, pero comparado con lo que tenemos hoy, era poco o nada lo que podía llegar a utilizar, lo que podía beneficiarse el usuario. Hoy tenemos grandes avances en la tecnología auditiva, podemos garantizarle a nuestros usuarios muchos beneficios en el mundo sonoro, incluso la escucha en ruido, y eso naturalmente no lo había. Yo solo trabajo con perfiles aurales o auditivos. Esa ha sido mi experiencia. Me dedico a eso de manera total, no aplico ningún otro método. Y en mi proceso de formación, en este momento estoy muy dedicada única y exclusivamente al abordaje auditivo, desde el enfoque de la terapia auditivo-verbal. Conozco otros enfoques, puedo remitir a los usuarios, pero en mi consulta las familias reciben práctica auditivo-verbal.
Excelente, Mari. Bueno, Mari, tú nos comentaste ahorita algo acerca de cómo que también trabajamos con chiquis con pérdida profunda. Entonces, ¿cuáles serían esos candidatos que se beneficiarían con la terapia auditivo-verbal? Todos los niños que tengan pérdida auditiva de cualquier grado y de cualquier tipo de sordera, si sus familias desean para ellos resultados de audición y lenguaje hablado, podrían ser candidatos a un programa de terapia auditiva basado en la práctica auditivo-verbal. Y ahí incluyo incluso los niños que llegan pasaditos los 3 años, ¿vale? Porque seamos honestos, en nuestros países hasta ahorita estamos actualizándonos con el tema del tamizaje auditivo neonatal. En Colombia ya tenemos una implementación parcial, me gusta decirlo así, implementación parcial, aunque todavía no se haya generalizado en todo el país, ya vamos avanzando y ya vamos recibiendo casitos cada vez de menor edad. Entonces eso hace que cada vez tengamos mayores candidatos a beneficiarse a un programa de terapia auditiva. Yo le digo a los padres que desean para sus hijos resultados de audición y lenguaje hablado, porque más del 90% de los niños con pérdida auditiva nace de padres oyentes, normoyentes, o de padres que no tienen antecedentes directos de sordera. Así que si ellos desean para sus hijos resultados de audición y lenguaje hablado, sin duda alguna consulten a un rehabilitador auditivo que podría llegar a beneficiarse en algún grado. Naturalmente hay diferencias, lo que hablábamos hace un tiempo atrás, hace un momento, es que no es lo mismo el niño que llega de meses al niño que llega de 6 años al consultorio. Los resultados van a variar, hay muchas variables, hay muchos factores que hay que analizar. No obstante, sin duda alguna creemos que solo la conexión con el mundo, saber que pertenece a un mundo sonoro y responder a su nombre ya es un gran logro, incluso en niños que llegan de manera tardía a nuestras consultas. Así que, bueno, finalmente, todos los niños que tengan pérdida auditiva desde el grado leve a la pérdida severa profunda o cofosis y cuyos padres deseen programas de audición y lenguaje para ellos, podrían llegar a beneficiarse de un enfoque de terapia auditiva, especialmente si están muy pequeñitos. Mari, cuéntame una cosa. Tú hablaste ahorita de algo bien importante y es que cuando llegan los padres a consulta te dicen siempre, ¿no? O sea, usted está aplicando esto y va a aplicar esto con mi hijo. ¿Cuándo puedo ver resultados? ¿Dentro de cuánto tiempo? Porque eso suele pasar y uno está comprometido en decirles, pues, digamos, con datos, ¿cuándo vamos a ver resultados? Así es. Es una pregunta difícil porque el padre del niño con pérdida auditiva, y esto es producto de una investigación, llega muy ansioso porque tiene profundos sentimientos de culpa, especialmente si ocurrieron situaciones adversas durante la gestación o el parto. Y si no ocurrieron, aún así, la madre o el padre llega con profundos sentimientos de culpa por la sordera de su hijo. Y adicionalmente, como todos los padres de niños que enfrentan capacidades diversas, llegan sumamente ansiosos a la consulta inicial del tratamiento, esperando que sea mágico, esperando que puedan ver el resultado en un par de horas. Y lo primero que, especialmente porque vale la pena decirlo, yo trabajo con chiquitos implantados cocleares y el padre supone que después de la cirugía el niño va a salir hablando. Créanme que sí, eso va a ser como, le voy a hacer esta cirugía y este nene cuando despierte de la anestesia me va a decir, hola mami, papi, te demoraste demasiado en hacerme la cirugía y no pasa. O peor aún, guardan la esperanza en la activación y en la activación se dan cuenta que no ocurre. Muchos niños terminan llorando en medio de una activación de un implante coclear, lo que hace que el padre se estrese el doble porque piensa que su hijo rechazó eso o que le duele o que tomó una muy mala decisión. Así que la orientación, comienzo diciendo eso, debe ser desde mucho antes, desde la fase diagnóstica, ojalá pudiéramos comenzar a intervenir o antes. A mí me gusta decir, desde que el padre tiene sospecha, ojalá pudiera ser asesorado por un fonoaudiólogo, porque ese tipo de preguntas comienzan a calmarse y comienzan a calmar la ansiedad cuando el padre es debidamente asesorado en el proceso y no al final. Pero nuestro sistema funciona de esa forma y el padre llega al consultorio pidiendo que el niño hable desde la primera sesión de terapia. Hay que hablar con la sinceridad. Yo suelo tener mucha información visual para esa primera consulta con los padres. De hecho, tengo sesiones donde solo abordo a los padres.
Tengo sesiones con los niños y sesiones de capacitación con los padres. Eso me garantiza que el padre sea consciente de que no va a obtener lo que quiere en un tiempo corto, que sí va a haber avances, que va a haber logros, pero que puede que esos logros le parezcan muy pequeñitos en un primer momento, porque lo que él espera es que le diga, mamá, papá, tengo hambre, tengo frío, quiero agua. Y eso va a requerir de mucho tiempo antes de que un niño que viene con una sordera profunda, por ejemplo, pueda ser capaz de decir todo eso. Entonces, es muy importante que los padres tengan la asesoría desde el primer momento. Pero en situaciones como la que Dani nos describe, es sumamente importante tener espacios de diálogo con los padres. Llámelo capacitación, talleres, encuentros, como usted quiera, pero necesita tener esos espacios porque es la única forma de que el padre entienda el proceso, de que podamos hablar tranquilamente sin la presión. A mí me gusta tener esos espacios solitos con los padres. De hecho, antes de recibir al niño, me reúno con los padres. Por ejemplo, si al niño, en el caso mío que yo trabajo con implantes cocleares, lo hago mucho. Si el niño me avisan que lo van a activar el día 2 de marzo, yo procuro reunirme con los papás antes. Me reuniría, por ejemplo, el 28 de febrero o el 25, pero antes. Y en esa sesión abordamos todos esos temas. Si por alguna razón no me entero, porque pasa, las rehabilitadoras no siempre se nos consulta antes del proceso, sino después. Entonces, la primera sesión no hago ningún abordaje con el niño. Les digo a los papás, me voy a dedicar única y exclusivamente a ustedes. Y los papás me dicen, oh, wow, pero es que yo no tengo implante, me decía un papá, es el niño. Y yo, pero es que usted es el modelo de comunicación de ese pequeñín. Así que eso es muy importante, por favor. Y es la única manera, además, de hacerle frente a las emociones del papá, que en ese momento están bastante alteradas cuando comienzan el proceso. Súper importante lo que mencionas, Mari, porque eso hace parte de una consultoría integral, ¿no? Que hace claro. Que lo que nosotros abordamos con los padres, porque pues la familia es el pilar fundamental, que es la que nos va a garantizar dentro del propio proceso del chiquito ese afianzamiento de lo que se está trabajando. Entonces, si no estamos, como le digo yo a veces a mis pacientes, si no estamos, y a la familia, perdón, si no estamos hablando el mismo idioma, complicado, porque entonces no estamos en sintonía. Y sucede lo que tú dices, vienen cargadas muchas emociones, vienen con procesos de duelo, y muchas veces tenemos que pues, también acudir a psicología, porque realmente necesitan ese abordaje, ¿no es cierto? Y nosotros no somos los expertos en esa área, y tenemos que clarificarlo. Nosotros hablamos desde lo que conocemos y hacemos la consultoría desde lo que hacemos, pero tenemos que, sabemos que los padres vienen con muchas expectativas y aterrizarlos a veces cuesta, porque hay muchos padres que pues están manejando todo este proceso del duelo, que sabemos que tiene varias etapas, y entonces no sabemos en qué etapa está. Si está en la etapa de la negación, entonces es mucho más complejo, y muchas veces no están preparados para la terapia, y tenemos que también ser muy conscientes de eso, ¿no? Si el padre aún no está preparado y no quiere tomar, tiene todo el derecho. Siempre les mostramos las ventajas y las desventajas sin llegar a presionar, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa. Y también nos encontramos en lo que tú dices, o sea, como que queremos la varita mágica y no llegamos, la fonoaudióloga, esta es la que nos va a salvar, el niño habló mañana. Entonces, yo muchas veces les digo, de pronto sonará un poco gracioso, pero les digo yo, si yo fuera hada madrina, le cuento que de pronto no estaría ni aquí, porque mire, de pronto me desaparezco, pero es una manera como de romper el hielo, como para mostrarles, yo los entiendo de que ustedes quieran hacer y acelerar las cosas y hacerlo. Y no solamente pasa con la terapia auditivo-verbal o en los procesos audiocomunicativos, sucede en todo el espectro de nuestra carrera, porque queremos que sea así, y uno entiende, porque a veces vienen de procesos largos, a veces vienen de procesos tediosos, procesos que no han sido positivos para ellos, o han pasado por muchos fonoaudiólogos, y se entiende la desconfianza, ¿no? Se entiende, y uno romper eso y decir, bueno, vamos a hacerlo eso, pero creo que con conocimiento, con prácticas basadas en la evidencia y mostrando cuáles son, eso va a ayudar. Y lo que tú mencionabas al principio, o sea, mostrando y conociendo, mostrándole el desarrollo auditivo, los periodos críticos de desarrollo, que digan, si esta me está hablando desde la evidencia y no me estás contando, estoy aburrida y busqué esto, no, sino que le estoy mostrando cómo son los procesos, la persona va
va a comprender mucho mejor, va a tomar un poco de tiempo, claro. Hay padres que se montan al bus inmediatamente, como hay padres que necesitan más tiempo Más y es tiempo. muy respetable. Sí. Es total. Listo. Bueno, pues lo que tú nos comentabas, que hablábamos acerca de la terapia auditivo verbal, sabemos que en nuestra profesión, Mari, siempre pues todo como es basado en la evidencia, siempre vienen actualizaciones. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que hace parte de la evidencia, ¿no? Encontramos nuevo, hay muchos enfoques y muchos abordajes que han requerido reestructuración, otros tal vez complementación, otros añadiduras, pero conservando algunos de los que son como tradición de alguno de los métodos. Entonces sabemos que dentro del método auditivo verbal, pues no debe haber la diferencia. Sabemos que va a existir lo tradicional y que tal vez estemos manejando nueva información y que podríamos llamar un modelo actual, ¿verdad? Entonces tú, ¿cómo podemos encontrar como esas diferencias, ¿no?, que existe entre la terapia auditiva tradicional y lo que en este momento está abogando y se está trabajando, o sea, lo que podríamos llamar actual, y cómo se complementarían? Porque pues sabemos que por muy tradicional que sea, o sea, por muy antiguo de pronto que algo se maneje, siempre nos va a aportar algo a lo que porque de a partir de eso es lo que se hacen nuevas investigaciones, porque surgieron de pronto, sabemos falencias de esta, bueno, vamos a apoyar más esto. Entonces, ¿cómo se complementarían esos modelos? La visión más tradicional hacía énfasis en una intervención del niño con pérdida auditiva muy centrada en el niño y muy centrada en la oralización, porque no teníamos garantía de que los audífonos con los que contábamos en esa época, en ese momento, le generaran tanta ganancia como la que sabemos que hoy nos dan la tecnología con la que tenemos hoy o con la que trabajamos hoy. Esa visión más tradicional ayudaba o apoyaba a una visión multisensorial. Como no teníamos tanta ganancia auditiva, pues había que hacer un abordaje multisensorial, porque era indispensable para garantizar desarrollo del lenguaje o del habla puntualmente. Sin embargo, justamente las investigaciones, el avance de la tecnología, una visión de la educación menos academicista, más integrada en las inteligencias también, vale la pena decirlo, y eso unido a todo lo que hoy sabemos de las neurociencias nos da una nueva visión de los procesos de rehabilitación. ¿Y eso por qué lo transforma? ¿Por qué transforma la terapia auditiva? Pues básicamente porque ya hoy sabemos, como lo hemos venido hablando, que el niño solito, que el niño no es una isla aparte, el niño pertenece a un sistema llamado familia y que esa familia merece ser educada. Adicionalmente, hoy poseemos mejor tecnología auditiva, y como poseemos mejor tecnología auditiva y estamos hablando de detección temprana sobre los meses en los países desarrollados, a ver, inmediatamente el niño nace sometido a una serie de pruebas de tamizaje neonatal. Todavía en nuestros países vamos caminando, vamos andando, no está completamente implementado. Tenemos profundos retos ahí, pero bueno, ya estamos hablando de eso. Entonces, en ese orden de ideas, el comenzar a surgir el tamizaje neonatal, el avance en temas educativos, las neurociencias, por supuesto la tecnología auditiva, todo eso unido nos dio como resultado una nueva generación de niños con pérdida auditiva y por tanto una nueva forma de tratarlos, porque no se parecen en nada a la generación anterior, y es que los que hoy tenemos son más pequeños. Lo que se lograba antes sobre los 10 años, hoy estos chiquitos lo están logrando antes de terminar primera infancia, y eso implica un cambio porque además la familia, que muchas veces era una familia que entendía que el maestro tenía un rol de autoridad único y que no sabía mucho de lo que pasaba en el salón de clases, la familia también comenzó a comenzar a participar en la parte educativa, a tener mayor participación en el rol educativo, y el resultado de eso también se vio en salud. Y así el padre también reclamó participar mucho más en esta forma de intervención. El terapeuta comenzó a darse cuenta que 1 hora o 2 horas de terapia no valían, no reemplazaban un acompañamiento superior del padre, porque ninguno de nosotros vive con sus pacientes. Si no, a ver, Lola tendría que tener
una hacienda, Dani seguramente también, donde pudiera meterlos a todos y tener un hotel donde pudieran vivir todos. Lola sí tiene. Lola sí tiene una hacienda, bueno, No. hectáreas. ¿Y cómo hago para estar en todas partes? No. Exacto. Exacto. Bueno, yo vivo en un apartamento, así que a mí sí me queda imposible traérmelos a vivir para acá, en un tercer piso. Así que no puedo tanto, pero bueno, el punto es de que naturalmente comenzamos a entender que había alcances y limitaciones en nuestra práctica profesional y comenzamos a darnos cuenta que el padre empoderado generaba un impacto mucho mayor en la rehabilitación de su hijo. Cuando comenzamos los terapeutas a lo largo de la historia a ser conscientes de que el padre era protagonista de la rehabilitación, no solo en la terapia auditivo-verbal, eso es lo que yo les hablo, pero estoy segura que aplica para todas las discapacidades, para todos los tratamientos en discapacidad. Un padre empoderado hace la diferencia en la rehabilitación de su hijo. Y eso fue básicamente lo que fue transformando un modelo centrado en el niño y lo fue transformando en un modelo de intervención centrado en la familia, porque comenzamos a darnos cuenta que este niño venía 1, 2 veces, 3 veces a la semana con los terapeutas, pero que el resto del tiempo estaba con mamá y papá. Si mamá y papá perdía ese tiempo, perdía oportunidades de desarrollo de audición, lenguaje, cognición, comunicación, mientras que el padre empoderado hacía que ese espacio de tiempo fuera fructífero y ese niño terminaba desarrollando justamente habilidades de audición, lenguaje, habla, cognición y comunicación y avanzaba mucho más, muchísimo más. Así que eso fue lo que dio la transformación en una visión integral y hoy con todo lo que sabemos desde la parte pedagógica, educativa, sumado a la parte de neurociencias, pues obviamente hay una transformación total de la forma en la que estamos interviniendo a nuestros niños con pérdida auditiva. Ya, o sea, nos cuentas que cambió de un modelo centrado en el niño, ya prácticamente a ser, como tú lo dijiste al principio, como un estilo de vida para ellos, para la Exactamente. familia. Entonces, eso sería como el modelo auditivo verbal. ¿Cómo se Sí. incluye a la familia, ¿sí? en este modelo? ¿Qué papel cumple? Bueno, no hay manera de decir que se está haciendo un abordaje desde terapia auditivo verbal o desde rehabilitación auditiva o habilitación auditiva si no están los padres. Eso es importantísimo. Yo creo que desde la primera sesión que recibimos a las familias, si algo entendemos los terapeutas que estamos debidamente entrenados, es que mi cliente no es el niño, mi cliente es el padre. Eso se lo suelo decir a los papás y creo que me miran como que estará diciendo esta, no estoy entendiendo nada en un primer momento cuando se los digo, pero y muchos padres me dicen, ¿y qué pasa? Porque yo no tengo pérdida auditiva, es mi hijo. Y cuando justamente entro a describirles que conmigo se van a ver 1 o 2 veces por semana, pero que el resto del tiempo el niño va a estar y yo tengo un reloj gigante en el consultorio y tengo una imagen y les muestro, estas van a ser las horas que su hijo va a estar conmigo, el resto de tiempo va a estar con usted. El padre comienza a entenderlo, que de verdad comienza a sentir que tiene un rol protagónico, no pasivo. Y eso es justamente el inicio del coaching, que es un punto clave en la terapia auditivo verbal, es asesorar al padre, entrenarlo, formarlo. Y eso hace que el padre, de ese sentimiento de culpa, de duelo, de tristeza, de rabia, incluso, que llega, comience a transformar toda esa emoción en la energía que necesita, en la gasolina que necesita para enfrentar este proceso, que bien sabemos no va a demorar 1 terapia, 2 terapias, 3 terapias, van a ser meses, años, dependiendo del proceso de cada uno de sus hijos. Entonces es muy importante que el padre sienta que el profesional es su aliado para desarrollar habilidades. Y eso es justamente el coaching, es una formación, es una asesoría. Es un momento en donde yo le doy al padre todos esos recursos que él dice o siente no tener para que crea que puede hacerlo, para que crea que realmente es el modelo de comunicación principal de su hijo. Y desde el primer momento se logra eso. Hace un momento les decía, es que tenemos jornadas de capacitación con los padres. Hay que incluirlas porque de otra manera el padre va a centrarse en que lo único importante es el momento de la terapia, el momento en el que estoy con la doctora
y el momento en el que la doctora hace una actividad con mi hijo, actividad que el padre cree en su mente que tiene que replicar exactamente igual en casa, con el mismo material, la misma hoja, la misma mesita, en la misma posición en la que se sienta la doctora. Y ese es el error más grande que cometemos las terapeutas y los terapeutas al creer que la sesión debe ser replicada exactamente igual en casa. Entonces, justamente cuando yo entreno al padre, le estoy dando recursos a través de mi coaching para que el padre sienta que el diario vivir es una forma de intervenir a su hijo desde la rutina diaria, lo plantea así la terapia auditivo-verbal, con la inclusión de demás elementos. Pero justamente con esos momentos de capacitación a los padres es donde yo logro que el padre comience a cambiar su visión y a decir, ok, yo aquí juego un rol importante. No basta con traerlo a la terapia, como muchos papás que nos pasa a las terapeutas como, tome doctor, aquí se lo dejo, encárguese de él por todo este tiempo que usted va a estar con él y yo me voy. No, acá en la terapia auditivo-verbal lamento decirte que esto no pasa. Aquí vas a tener un rol activo, aquí no se puede tener un rol pasivo y si esto es lo que quieres para tu hijo, vas a tener que sacar los mejores recursos a partir de mi orientación, porque también existen los padres que al final desisten. Y bueno, bien sabemos que eso existe y hay que respetarlo. Esto sigue siendo una decisión de las familias. Pero bueno, la mejor forma de entrenar a los padres es desde el primer momento asumir espacios de capacitación y comenzar a hablarles como lo que son los padres del niño, a los que no pretendemos convertir en terapeutas, pero sí en aliados. Totalmente de acuerdo, Mari. Mira que tiene todo el sentido. Yo siempre les digo a los padres, es que el proceso terapéutico es un 80 y 20. El 80 es el suyo, el 20 es el mío. Me miran como que, bueno, ¿y esta está loca o qué? Yo les digo, ¿por qué? Porque el 20% está de tiempo conmigo. Y si, por ejemplo, si estamos en una práctica privada, generalmente usted va a traerlo una vez a la semana porque de pronto piensa que la consulta es muy costosa y es entendible. Entonces, usted lo va a traer una vez a la semana. Imagínense eso. Y si lo vemos desde la práctica basada en la evidencia, esa dosis es poca. Entonces, nosotros tenemos que doblar el esfuerzo para poder, de acuerdo a lo que nos dice la práctica basada en la evidencia, que esa dosis es muy cortica, pero usted está al 80% con su hijo. ¿Y cuál es el proceso natural de su hijo? La rutina que usted tiene. Y como te comentaba antes, yo siempre le digo a los padres, es que usted no tiene que hacer igual que yo, porque usted no es la fonoaudióloga de su hijo, usted es el papá de su hijo. Así como yo no soy el papá de su hijo y no cumplo ese rol, no asumo un rol de papá, usted no asume el rol de fonoaudiólogo, porque el rol suyo es de papá, aprovechando las herramientas que nosotros le damos para poder amplificar, generalizar esas habilidades que se están estimulando dentro de la sesión. Entonces, aprovechar esas rutinas, como tú dices, eso es básico en todos los abordajes. Entonces, es que mi niño no habla, mi niño no hace esto, pero entonces nos vamos a mirar como las habilidades, como en forma de mostrarle, no de juzgar, no de evaluarlos, aunque estamos mirando qué eso que no estamos haciendo es lo que podríamos aprovechar. Entonces estamos viendo, ay, le encanta la lectura, pero ¿cómo estamos leyendo? ¿Cómo aprovechar ese tiempo? Ay, salimos a la finca porque tenemos una finca. Fantástico, maravilloso. Pero entonces lo que tú dices, nos dicen, bueno, y entonces tengo que comprar. Entonces nosotros tenemos algunos aparatos especiales que nosotros sabemos por qué lo estamos utilizando, pero en el medio natural de pronto no están. A veces en la terapia tampoco lo utilizamos para mostrarles que sin esa herramienta también podemos lograr muchas cosas. Entonces yo les digo, si ustedes están en la finca, usted no tiene que trasladar el consultorio porque el consultorio no se traslada, ¿no? Y si no, pues contráteme y me voy para allá, pero no, mentira. Entonces, digo, usted está allá en su finca, está en su casa, aproveche. Ay, hoy es la salida al río. Maravilloso. No, mejor dicho, qué espectáculo de escenario el que tienen. Mejor dicho, ojalá yo me pudiera tener el río aquí en mi consultorio para mostrar todo lo que podemos hacer. Entonces, eso es lo que uno les dice, ¿cierto? Es complicado, pero lo que tú dices, si desde un principio los empoderamos y eso ayuda a empoderar al niño, de que el niño se empodere y que conozca su diversidad, ¿cierto? Y que defienda su diversidad y que el crecimiento y el desarrollo no es solamente a nivel audiocomunicativo, sino de su personalidad. Eso hace una gran diferencia. Y esa es la diferencia que tenemos en nuestros países,
con otros países como Estados Unidos, donde desde muy chiquiticos a los niños sordos se les enseña es su empoderamiento y la abogacía. Por eso no les da pena utilizar un audífono, no les da pena. ¿Por qué? Porque es natural. Yo soy igual que tú, la única diferencia es que yo uso un audífono y tú no, pero no más. Y ya, entonces creo que eso hace parte obviamente tenemos que tener en cuenta las diferencias culturales, ¿no? Nuestros países son un poco más complejos en esto, pero sí, creo que vamos por el camino en que podemos ir ahondando eso y ayudando a mostrar que no es el beneficio mío como padre, sino el beneficio que tiene mi chiqui y el beneficio que va a tener nuestra dinámica, ¿no? En el entorno, en los entornos de participación audiocomunicativas que están ellos, porque él no solo está en la casa, él va a tener una novia o un novio, va a ir al colegio, va a ir a una universidad. A la universidad. Y yo no estoy allá con él. Ni así el terapeuta, ni me va a cargar a mí en el bolso para que diga, bueno, ¿qué tengo que hacer? Exactamente. Entonces es mostrarle la independencia. Entonces creo que eso es algo supremamente importante, ¿no? Total. Y bueno, es que no quiero dejar pasar algo que dijiste y es muy importante. Es indispensable que el padre sienta que nosotros somos eso, asesores, guías, acompañantes, coach, como nos quieran mencionar, pero no somos nosotros, no somos indispensables en sus vidas. Es muy importante porque el padre que asume que su terapeuta es indispensable es el padre que no es capaz de defender a su hijo. Y pasa mucho. Entonces, la única manera de lograr esa abogacía, esa capacidad de defenderme en un entorno donde no va a estar mi terapeuta detrás, donde no va a poder asistir todos los días al colegio a ver qué niño me está molestando, es justamente fortalecer mucho la autoestima, la personalidad de ese niño con pérdida auditiva o con cualquier otra discapacidad al final. Pero eso parte de empoderar a sus padres, naturalmente. ¿Que van a haber desafíos? Pues los hay, eso es parte de nuestro trabajo. Si no, pues bueno, se nos fueran los pacientes en 3 días. Es realmente necesario que hagamos este cambio de visión, entrenando a los padres, porque el efecto en sus hijos es poderoso. Claro, y establecer algo muy importante. Y antes de establecer empezar a estimular cualquier otra habilidad audiocomunicativa es la conexión entre el hijo y el padre. Y digo, a veces no conoces a tu hijo, porque pues digamos una de las preguntas que siempre les hago es, bueno, cuéntame sobre tu hijo, ¿cómo es tu hijo? Y a veces encontramos que el hermanito es el que mejor lo conoce, es el que nos da todas las respuestas y eso es fabuloso. Pero yo les digo, lo importante es que usted se conecte con su hijo, porque ahí es donde se logra y el conectarse, así como yo me logro conectar porque yo como fonoaudiólogo tengo que conectarme con su hijo porque si no, entonces no va a ser eficaz el proceso. Si no hay una química entre él y yo, entre ella y yo, no tengo nada. Así como usted tampoco, si no establece esa conexión con su chiqui, él no va a participar con usted porque no va a sentir que es libre de poder ser él, porque necesitamos que sea él, no sea otro. Mira qué importante lo que dices Lola y Mari, no sé, miren que realmente cuando llegan los padres llegan como con su dolencia, es decir, llego con mi hijo que no escucha y como que también les cuesta esa conexión y por eso es importante la parte integral y también nosotros como fonoaudiólogos poder hacer esa conexión también y enseñarle a hacer esa conexión a pesar de que tienen esas limitaciones. Ellos de pronto a veces son padres primerizos, a veces no pueden llegar tan fácil a ese niño, a veces dicen, no, es que estoy trabajando y no puedo jugar con él, no puedo dedicarme a él. Y hay cosas tan simples como la rutina y esos 3 pilares que escuché en una charla que tuviste, Mari, que son tan bonitos y tan valiosos que se pueden aprovechar como el cuento, los cuentos, las canciones, las rutinas, y que son como tan importantes al momento de estimular en casa y que son tan simples y no necesariamente tienen que tener el material que nosotros tenemos acá en terapia, sino aprovechar cada una de las cosas que pueden usar en casa, creo yo, ¿no? Así es. La primera vez que yo escuché hablar sobre esos pilares, obviamente creo que, a ver, todos venimos de enfoques universitarios muy academicistas en los que llenamos el consultorio de montones de cosas, ¿no? Yo estoy aquí ahorita en mi casa y tengo un montón de cosas, pero si los llevo a mi consultorio, bueno, Dios santo bendito, pasan exactamente igual con ustedes, estoy segura.
porque todos somos colegas fonoaudiólogos. ¿Y qué pasa? Que cuando comienzas en un enfoque de terapia auditivo-verbal variado, naturalmente lo primero que te dicen es, si estás empoderando al padre, entre más difícil se lo hagas ver, menos lo vas a empoderar. Si el padre siente que eso es muy difícil, ya suficiente tiene con la emoción que está viviendo como para hacérselo sentir más difícil, por amor a Dios. Recuerdo. Y Clarissa Denham, que es una magnífica terapeuta auditivo-verbal a quien quiero muchísimo, recuerdo que me enfatizaba en esos 3 pilares. Cuando yo comencé a modificar mi práctica profesional y a decirle a los padres estas 3 cosas, comencé a ver a los padres mucho más conectados con sus hijos. Y comencé a notar que el padre dejaba de preocuparse por el juguete Fisher-Price que yo tenía en el consultorio, por la casita de la granja, por el rompecabezas, y comenzaba a decir, entonces me voy a comprar cuentos. Ay, bueno, vamos a salir a comprar cuentos. Y me llegaban con cuentos, a ver, de menos de $1, porque acá estamos en una charla internacional. Es de menos de $1, Total. ¿vale? Pero eso era lo realmente importante, ¿vale? Que yo comencé a notar que ese padre estaba entendiendo que ese cuento era una oportunidad de aprendizaje. ¿Listo? Y eso hacía que sus hijos los hacía conectarse de otra manera, darle otro soporte emocional a esta situación. Y ni hablar de las canciones y, por supuesto, las rutinas. Entonces, no es una visión simplista, es una visión pragmática del proceso. Si usted le dice al padre que necesita tener todo lo que usted tiene en el consultorio, pues está limitándole un montón de cosas a ese niño. Está limitando la relación de ese padre. Lo que tiene que hacer es hacérsela más simple y ese padre se va a empoderar el triple. Y en esa visión pragmática, pues yo me enamoré el doble de la terapia auditivo-verbal y ahora no hay manera de que haga otra cosa que no sea hablar de esos 3 pilares donde me invitan, a donde voy. Bueno, yo creo que no hay una charla mía donde no haya 3 pilares de la estimulación auditivo-verbal. Pero mira, Mari, que esos pilares que están adaptados a la terapia auditivo-verbal son lo que se trabaja en intervención temprana. O sea, digamos que no son exclusivos de la terapia auditivo-verbal, porque es un modelo muy Hanen. Y es eso. Y a veces no necesitas ni siquiera eso. Siempre le decimos a los padres, el mejor material es usted. Así es. Mediante el juego. El juego a veces, y es más, nosotros en la terapia utilizamos eso. A veces ni siquiera utilizamos ningún juguete, con lo que el niño tiene, porque ese es el juguete que el niño tiene, le gusta. ¿Qué sucede? Que al niño le gusta lo que uno tiene, a pesar que sea el mismo juguete, porque me ha pasado que tiene el mismo juguete, es más, lo tienen hasta en mejor condición, pero a él le gusta es lo que yo tengo. Y si quiere llevar el de uno a la casa. Total. Y ven que es así. Entonces, a veces uno puede hacer una sesión, una intervención terapéutica a veces, y eso hace parte del coaching, mostrarles que sin ningún juguete, sino que yo, siendo yo el juguete, es la manera en que el niño puede hacer, ¿no? A veces simplemente es acostarme cuando yo estoy empezando ese establecimiento del rapport, de la conexión. Yo no necesito un juguete para ganármelo, porque entonces el niño va a quedar condicionado de que si no tengo el juguete, entonces no estableció conmigo una comunicación, una conexión. Entonces, yo creo que eso es muy importante lo que tú mencionas. Y eso es lo que uno trata de mostrarle en el entrenamiento a los padres. Y lo que tú dices es cierto. O sea, es así. Y lo mismo pasa no solamente con los chiquis, sino con los adultos. O sea, es que es lo que usted tiene en casa, porque lo que usted tiene en casa es su vivencia personal, es lo relevante, lo significativo para usted y para su familia. Es uno el que entra como intruso a conocer, de detective, qué será lo que tienes, porque eso es lo que uno realiza y eso es lo que uno le quiere mostrar a los padres para bajar esa carga de presión que tienen y que esa presión lamentablemente la transfieren a sus chiquis, no con el ánimo de hacerlo, sino que por la misma situación, ¿no? Bueno, pues sabrosa esta charla, les cuento. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿No? A mí me encanta esto. Mari, tú, ¿con cuáles mitos, no? Ya que estamos hablando como de esta conexión y todo esto que estamos trabajando con los chiquis, ¿cuáles mitos te has topado en la intervención audiocomunicativa, no? Porque nos encontramos en todas las áreas, pero tú específicamente, ¿con cuál te has encontrado? Montones. La fonoaudiología subsiste con mitos, es lo que siempre les digo a mis colegas fonoaudiólogos, en serio.
En serio, hay montones de mitos en todas las áreas. Estoy segura que en Ahí todas está el las áreas. trabajo, ahí está el trabajo. Ahí está. Pero Mi- ahí tenemos mucho trabajo en materia de investigación. Pero honestamente, lamentablemente, en terapia auditivo-verbal no somos la excepción. En una intervención audiocomunicativa hay muchos mitos que obedecen a la historia, naturalmente. Si yo analizo el mito en función del entorno histórico en el que nos hemos desarrollado y en el que la práctica ha venido ejerciéndose, pues naturalmente hay muchas cosas, pero sí creo que uno de los grandes mitos es suponer que la terapia, cualquiera de los enfoques que sea, que el niño debe permanecer en terapia por toda su vida, dado que va a utilizar una ayuda auditiva, sea audífonos o implantes cocleares o sistemas osteointegrados. Algunos niños con estos últimos van a terapia, entonces debe necesariamente permanecer toda la vida en terapias. Eso ya está clarísimo que no. Sabemos que existen periodos críticos en los que se debe hacer ese abordaje y si no se ha hecho, pues naturalmente vamos a tener que buscar otra decisión, un método alternativo de comunicación, porque esto se trata del cerebro, no es la boca la que aprende a hablar ni la oreja la que aprende a escuchar, es el cerebro, es el cerebro. Otros mitos, bueno, que los terapeutas, ese es otro mito, que los terapeutas entonces no permitimos que los padres ingresen a las sesiones porque el padre se va a querer convertir luego en un fonoaudiólogo. Y realmente cuando yo tengo muy claro el coaching a padres, lo último que pienso es que el padre va a querer ser fonoaudiólogo. Seguramente habrán casos, no lo niego. El padre que luego después terminará aplicando otras cosas, pero la gran mayoría de los padres que yo recibo en consulta y con los que justamente practico el coaching a padres, lo último que están pensando es en ser terapeutas o en ser fonoaudiólogos. Lo único que quieren es ayudar a su hijo a salir adelante. Y si yo tengo el mito de que el padre lo hago entrar y me va a juzgar y entonces mejor que se quede allá afuera o como ocurre normalmente, es que si cuando entra el padre el niño se porta mal, eso es un mito grave y tiene que ver con disciplina y conducta y límites y pautas de crianza. Lo único que yo hago como fonoaudióloga es desdibujar mi trabajo y perder impacto de transferencia, el impacto de la transferencia que va más allá de las paredes del consultorio. Entonces, me centro en esos mitos para ayudar a mis colegas fonoaudiólogos, tanto a los ya titulados como a los que están en formación, en decirle, se puede trabajar con el padre dentro, en terapia auditivo-verbal te toca, es que no hay otra manera. Bienvenida a esta realidad para quien quiera comenzar. Aquí tienes que trabajar con el padre. Sí, el Hay padre. que obligarlo. Acá. Y luego te vas a dar cuenta que ese padre va a estar feliz trabajando contigo, va a ser el primero en reconocer tu calidad profesional, porque va a verlo y va a ser el primero en que te va a ayudar en algo importantísimo, y es que la terapia auditivo-verbal es de intervención diagnóstica. Y es ese padre que va a poder decirte, yo siento que algo no está fluyendo, sin necesidad incluso de que tú a veces lo notamos los terapeutas y no lo decimos inmediatamente. Lo hemos aprendido que nos gusta esperar un tiempito más a veces, pero el mismo padre ya comienza a sospechar que algo está pasando y eso tiene que ver con un padre empoderado. Entonces, mitos los que quieran, en fonoaudiología hay tantos que podríamos quedarnos mucho tiempo acá, pero sí es importante que sepan que se puede trabajar con el padre y que nos enriquecemos de esa práctica profesional con el padre participando en la sesión de terapia. Mari, mira que es súper chévere porque realmente la pandemia nos abrió también algo muy, muy interesante, que es la intervención ya dentro del hogar a muchos de nosotros. Si bien algunos trabajamos con el padre en la consulta adentro, había otros que de pronto no lo hacíamos, ¿sí? Entonces, el hecho de que se presente la pandemia nos sirvió como para determinar que hay estrategias como la telepráctica en las que se puede intervenir junto con los padres. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la telepráctica desde la parte de la terapia auditivo-verbal? Pues obviamente por el empoderamiento a padres ha sido lo mejor que nos pudo pasar. Si lo vemos solamente por el tener al padre siguiendo nuestras instrucciones y ejerciendo su paternidad en medio de actividades de desarrollo de audición y lenguaje, aplicando esas estrategias que nosotros enseñamos. Naturalmente ha sido desafiante
ninguno de nosotros se esperaba esta realidad, ¿vale? Y mucho menos que iba a demorar tanto. Pero yo creo que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para mí como profesional, para las familias y por supuesto para la práctica profesional en general. A mí no me gusta generalizar y decir que todo funciona para todos. Eso no es cierto. Yo creo que hay familias que se benefician mucho de la práctica a través de la práctica remota, ya sea sincrónica o asincrónica, porque tienen los recursos, porque tienen las posibilidades, porque se sienten cómodos. Hay otras familias que necesitan ir a la presencialidad. Hay familias que pueden funcionar en un método híbrido o alterno y les va sumamente bien. Yo los tengo también en el consultorio. No me gusta decir que todo funciona para todo, pero en mi caso ha sido sumamente enriquecedora y me ha ayudado en eso que hablábamos hace un momentico, y es en ayudar a entender a los padres que en la casa tienen un montón de recursos que vale la pena implementar. Entonces, yo siento que ha sido una gran oportunidad profesional. Súper importante lo que mencionabas, Mari, porque sabemos que hay evidencia referente a la telepráctica fonoaudiológica en todas las áreas, y más ahora que todas las los fonoaudiólogos en el mundo empezamos a utilizarla mucho más, pues hay mucho más material pues para mostrar la evidencia, ¿no? Y en la población sorda hay bastante, o sea, realmente sí se puede. Y como tú dices, eso va muy de acuerdo a las familias, a las decisiones, a las oportunidades de acceso y también a lo que el padre desea, ¿no? Porque a veces sienten, ¿no? Sienten que lo presencial es como mejor y es muy respetable si ellos piensan que es así. Y ya cuando van viendo en el camino que tenemos que trabajar en casa también, entonces se dan cuenta, bueno, está bien, pero también tenemos que tener en cuenta pues los entornos socioculturales en los cuales se desenvuelven, ¿no? En este momento vemos que en muchos lugares los padres están, mejor dicho, todo el tiempo trabajando, entonces uno entiende esto y pues es muy válido. Así es. Es muy válido pues lo que es la telepráctica nos trajo muchos beneficios a todos, no solamente a nosotros los fonoaudiólogos, sino en todas las áreas. Creo que fue algo muy importante para los colegas de pronto que no habían trabajado, se dieron cuenta que tenían que es simplemente una modalidad, pero y la imaginación y todo no va a cambiar, simplemente es tener en cuenta siempre lo que se está trabajando y listo. Así es. Bueno, Mari, cuéntanos, tú ya nos has mencionado algo de lo que hablamos de los 3 pilares en general. ¿Cuáles estrategias como generales, ¿no es cierto?, de la intervención audiocomunicativa podrían aplicarse en casa? Ya hemos hablado un poquito de algunas, pero cuéntanos como unas puntuales que podría ayudarnos tanto en la casa como en otros espacios de participación comunicativa. Organizar la rutina. Nuestros niños deben tener rutinas organizadas. Una rutina organizada le ayuda al niño a anticiparse, a prepararse y sobre todo a entender lo que pasa a su alrededor. Recuerden que muchos de nuestros niños por su desfase de lenguaje no logran comprender todo lo que verbalmente reciben, pero si tienen una rutina mejor estructurada van a poder anticipar lo que ocurre y de esa manera responder. Adicionalmente, yo en una casa de un niño con pérdida auditiva o con cualquier forma de capacidad diversa, debe haber cuentos. Los cuentos son un mundo alterno de desarrollo del lenguaje poderoso. Incluso permite que los niños conozcan cosas que puede ser que no podamos abordar en terapia, puede ser que no puedan ver nunca en su realidad palpable por su entorno sociocultural, pero el cuento le abre un mundo alterno paralelo en donde sí lo va a poder disfrutar. Así que vale la pena que haya muchos cuentos y canciones, por favor. Una mamá me decía, pero se tiene que aprender muchas canciones infantiles. ¿Qué escuchas tú? Le decía yo, pero ¿qué es lo que escuchan en casa? Y me decía, no, pues es que a mí me gusta mucho la ranchera, me gusta mucho el vallenato. Pues ustedes tenían que ver a este niño cantando vallenato y ranchera como el más. Pues eso es su contexto, esa es su cultura. Naturalmente se sabe muchas canciones infantiles, naturalmente se sabe muchas canciones a su rutina, pero eso es parte de lo que él sabe, de dónde está, lo que pertenece, ¿vale? Entonces, yo siempre les digo a los padres, tengan rutinas establecidas, muchos cuentos y muchas canciones.
Esos 3 aspectos no pueden faltar en la vida de un niño con pérdida auditiva. Son indispensables. Y eso hace que el padre sienta que puede hacerlo. Yo siempre que le digo a los padres esto, me dicen, pero si es así, esto va a funcionar, Mari. Nunca he visto el primer padre que me diga, no, pero, y entonces, ¿cómo así? Recuerdo mucho un abuelito que me decía, y esto es así de sencillo, doctora. Y entonces al niño le hacen esa cirugía para hacer esto, rutinas, cuentos y canciones. Y yo le decía, bueno, venga que le voy a explicar algo. Usted a partir de mis objetivos y con unas estrategias que yo le voy a dar, pues va a funcionar esto. Pero sí, esa visión simple hace que el padre sienta que puede hacerlo. Y bueno, por favor háganlo y cuenticos cantando y demás. Y si cantan rancheras, me los mandan también. Qué interesante, mira, o sea, cómo podemos llegar a modificar, o pues no a modificar, sino más vale, a incluirnos dentro de esas rutinas y como terapeutas ser como parte fundamental de ese tratamiento, pero también incluir a la familia y empoderarlos como de una forma tan práctica como lo dijiste tú. Por último, Mari, te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo, te agradecemos realmente tu espacio, tu disponibilidad. Considero que muchas veces uno conecta con el entrevistado, Lola seguramente coincide conmigo y eso es súper, súper chévere porque se va dando la cuestión muy fácil y muy dinámica. Y queríamos agradecerte, pero ya como para terminar, hacerte una pregunta pues ya puntual. ¿Por qué aconsejas a los fonoaudiólogos prepararse en la rehabilitación auditivo-comunicativa? Bueno, en Colombia porque estamos implementando el tamizaje neonatal, de modo que es muy importante que sepamos recibir a esas familias y orientarlas. Cada vez vamos a tener más chiquititos en el consultorio y yo espero que sean cada vez menos esas historias de, es que me dijeron que tenía que esperar. Yo espero que cada vez sea menos eso y que podamos, y un fonoaudiólogo entrenado y debidamente formado sabe lo que tiene que hacer cuando desde la simple sospecha de la pérdida auditiva va a poder saber asesorar mejor a una familia. Tengo razones profesionales, yo creo, bueno, es que esto sí es muy personal, probablemente no sea muy objetivo, pero es muy mío y tiene que ver con que para mí audición y lenguaje es el área más linda de la fonoaudiología, las áreas más bonitas. No sé, no es muy objetivo, pero es lo que a mí me hace inmensamente feliz. Yo creo que son áreas que te ayudan a entender el cerebro humano en su totalidad, entender que el cerebro de un niño depende tanto de la audición y del lenguaje que sin eso su cerebro se transforma completamente. Así que, bueno, hay razones científicas, profesionales para ser parte de esto, sociales. Tenemos mucho trabajo que seguir haciendo en promoción de la salud comunicativa, de la salud auditiva, ayudar a los padres a entender el efecto incluso de una simple otitis en los procesos de desarrollo del lenguaje y académico de sus hijos. Así que, por favor, fórmense en esta área si les llama la atención. Hay que estudiar mucho, como en todas las áreas de la fonoaudiología, pero es gratificante, sumamente gratificante a nivel personal y profesional. Claro que sí, así es, Mari. Pero, ¿sabes qué? No hemos mencionado y que es algo como que nosotros los fonoaudiólogos vemos en consulta de manera muy constante y es, ¿tú qué recomendaciones les darías a esos padres que a veces manifiestan como poca evolución dentro de los procesos, sobre todo en el área audiocomunicativa? No, pues porque estamos hablando de este tema hoy, ¿verdad? Porque esto lo vemos generalizado, ¿no? Y con esto de las redes sociales donde un fonoaudiólogo dice una cosa y muchos estamos encaminados de pronto con y coincidimos con muchos colegas, como también no coincidimos con otros que no son colegas fonoaudiólogos, sino que hacen parte del intrusismo profesional y que desinforman. Para los que no han escuchado el episodio que tenemos con Dani sobre esto, les aconsejamos que lo escuchen acerca de que no todo lo que hablamos, lo que se habla y se ve en redes sociales, van a encontrar que tiene veracidad. Hay que saber
encontrar una información que sea eficaz, ¿no? Y que sea respaldada por la evidencia. Entonces tú, desde el área audiocomunicativa, cuéntanos, ¿qué recomendaciones les daríamos a los padres que ven como poca evolución en el proceso? Bueno, naturalmente a esos padres, que son muchos y me consultan a menudo, justo por redes sociales, que a veces son un doble filo, ¿no? Se puede compartir información valiosísima o completamente terminar asesorando muy mal a la comunidad que te lee, te escribe, en fin. Entonces, a esos padres que me escuchan en este momento, a ellos quiero decirles, si usted siente que su hijo no está avanzando, lo primero que debe hacer es hablarlo. Háblelo con su equipo de profesionales, convérselo. Si no obtiene la respuesta esperada, recuerde que estamos trabajando con un dispositivo auditivo, cualquiera que sea. Solicite una revisión de ese dispositivo. Acérquese a la casa implantable, si es un implante coclear. Normalmente esas revisiones no generan ningún costo para el usuario y solicite una revisión del dispositivo. Es muy importante eso. Ahí vamos a saber si es una falla del dispositivo, si es un tema de programación. Si todo anda bien ahí, pues nunca deje de analizar qué está pasando en casa, qué pudiera estar afectando a su hijo, cuánto tiempo le está dedicando, cuánto tiempo está el niño pasando solo, cuánto tiempo está el niño realmente utilizando el dispositivo, ¿vale? Eso es muy importante. Y, por supuesto, convérselo con su fonoaudióloga tratante. A veces los terapeutas entramos y los usuarios en largos periodos de meseta donde hacemos exactamente lo mismo y replicamos la misma terapia por mucho tiempo. Hace unos días conversaba eso con una familia que me consultaba y les decía, si usted no sabe en qué etapa de desarrollo está ese niño, usted no va a poder avanzar, porque usted está haciendo exactamente lo mismo porque le funciona. Entonces haga el deber de consultarlo, de hablarlo y por supuesto, si tiene que consultar a otro profesional, hágalo. El tiempo aquí es valioso, vale oro. Total, Mari. Y referente a lo que tú dices de los periodos de meseta, yo he tenido padres que entran tanto como en sintonía con uno y que también son algunos profesionales, no de la fonoaudiología, pero de la rehabilitación, y que me dicen, pero es que yo siento que, porque como quieren todo así, ¿no? En general, pues uno de los entiende que en ese momento está el rol del padre, pero también entra como la parte profesional y empiezan, pero es que yo siento que está como así, como que esta semana, no. Veníamos de 2 semanas que venía y veo que sí, el periodo, como una meseta, y eso, como meses, yo les digo, claro, es un tiempo donde está procesando también. Yo no puedo pensar que en una semana, que llevamos un tiempo, y así ocurre con todo, es como cuando plantamos un árbol. Un momento empieza, sube, un momento que se queda estancadito porque está empezando a procesar todo lo que le estamos dando. Yo no puedo pensar que sí, ojalá quisiera todo esto. Por ejemplo, la estatura, imagínate uno bien chiquito y cuando estaba chiquitico, pues no crecía, pero veíamos a papito y mamita chiquiticos también, pues no voy a esperar a que, no, el niño es gigante, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces yo les decía a los papás, yo les pongo esas comparaciones y lo digo conmigo, para que lo vean que es, o sea, soy igual que ellos, es decir, el contexto, o sea, no es la que está allá arriba, la que sabe, no, porque estamos trabajando en pro de su chiquito. Entonces yo les digo, van a haber periodos en que van a estar así. Lógicamente también tengo que preguntar, bueno, ¿todo el tiempo estoy así? No, o sea, tampoco vamos a estar todo el tiempo en meseta, o sea, también tengo que mirar qué está pasando, pero también tengo que tener en cuenta los procesos de donde el niño está absorbiendo la información y donde se están presentando todas esas conexiones neuronales que tienen que hacer ajustes, porque yo no puedo creer que toda la entrada de una vez va a tener el output, porque no funciona de esa manera. No. Totalmente. Así. ¿Y no te ha pasado que de pronto estás con tus pacientes, no vas, o sea, como con los que entran como a la par y vas en la meseta esta? Y de pronto ya estás planeando, no, es que no, parece que no está dando, y te planteas otra cosa en la cabeza, cuando llegas a la sesión y te dice el padre, no, mire que hizo tal cosa, y uno como que, bueno, por fin. Entonces como que... Respiramos profundo. Sí, claro, porque es natural que entremos nosotros a replantearnos y no es que, como tú decías, eso no es una receta de cocina.
Y yo les digo, No, podemos tener los modelos y seguimos los pasos porque para eso hay una evidencia, ¿no? Y que tenemos por que seguir lo supuesto. que está, pero es algo muy flexible porque yo tengo que adaptarlo a las necesidades particulares de ese chiquito, ¿sí? Y de esa Entonces, no familia. porque, y de esa familia, total, porque si el chiquito, si tenemos una familia, ¿cierto? Yo no puedo plantear las mismas actividades porque los contextos socioculturales y lingüísticos son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, si yo estoy planteando, por ejemplo, estamos hablando y queremos que el niño pueda hacer esa participación en una conversación de dichos, que sabemos que los colombianos tenemos dichos para todos, de pronto en una familia dicen muchos dichos muy relajados como en otros no, de pronto en una familia le gustan las rancheras, en la otra no, la odian. En esta están viendo la novela de Ariel Henao y se saben todas las canciones a pecho herido, en la otra de pronto dicen esa es una corronchera, yo eso no me veo, yo me voy a Sí, mirar sí, otra sí, cosa, sí. y bueno, está bien, a pesar de pronto la fonodióloga es una corroncha porque le gusta, pero no, a esa familia no le gusta, entonces uno no muestra su faceta de corroncha, para que es para ellos, ¿no? Entonces digamos que eso hace parte de que la persona vea que aún no estamos acá arriba, sino que estamos aquí, porque es que esa es Sí. la idea, que entremos en confianza con los padres y que miren que nosotros también somos muy humanos y que nosotros nos tenemos Sí. que replantear todo el tiempo, que nosotros no solamente llegamos a la consulta y porque detrás de eso hay mucho estudio y todo el tiempo pensando en su paciente y en su hijo, pensando cómo voy a plantear esto y cómo lo voy a hacer fácil para que usted lo pueda trabajar y generalizar esas habilidades Así en es. casa y en todos sus entornos. Entonces, a veces le decimos, a veces nos dan duro, ¿no? Hay papás que nos dan muy duro, otros no tanto, y después nos adoran, otros de pronto no coincidimos, y bueno, y es respetable. Bueno, Mari, queremos agradecerte nuevamente por este tiempo que has estado con nosotros. Realmente es fabuloso contar contigo y ojalá que no sea la única tertulia que vayamos a compartir. Es muy corto el tiempo, parece eterno, pero realmente ha sido enorme el conocimiento y no solamente la parte académica, sino la parte humana que puedes aportarnos a nosotros y estamos muy orgullosos de tenerte aquí y de que seas una colega tan integral. Realmente, mejor dicho, como se dice en inglés, you are my crush, tú eres uno de mis crush, ¿no? No, entonces realmente sí, estamos encantados, Mari, y qué mejor manera, como lo digo y te lo digo muy honestamente, de abrir esta segunda temporada con una invitada como tú, con una profesional y una persona como tú. Estamos felices. Gracias. Gracias de verdad por la invitación. Gracias por permitirme abrir esta segunda temporada. Va a ser fantástica. Yo voy a estar súper conectada a todos los demás. Y quiero de verdad agradecerles infinitamente por este espacio, por este tiempo que estuvimos conversando. Siempre nos quedan muchas cosas por hablar, pero es maravilloso poder conectarnos como profesionales, como fonoaudiólogos, como personas responsables con nuestra carrera, con lo que hacemos, con nuestros usuarios, con sus familias, porque lo que nosotros hacemos transforma vidas. A mí me encanta ver eso, a mí me encanta ver mi carrera de esa manera y sé que ustedes así también la ven. Entonces, me alegra infinitamente haber estado acá. Yo estoy muy agradecida, sobre todo porque esta charla ocurre en el marco del Día del Implante Coclear, Día Internacional del Implante Coclear. Así que estoy muy feliz también de compartir esta charla con esas familias maravillosas que nos van a poder escuchar. La próxima semana es el Día Mundial de la Audición, así que imagínense, estamos de fiesta en mi área. De modo que esta charla sé que va a impactar a muchas familias y les va a dar esperanza, que es lo que realmente transmitimos nosotros, los fonoaudiólogos, en nuestro trabajo como rehabilitadores. Claro que sí, y no solo eso, sino confianza de que están frente a profesionales que están formados en el área, que la información que se está brindando es con un sustento teórico, no somos charlatanes. Bueno, y ahora antes de irnos, ahora sí ya para despedirnos, la última, avisos parroquiales. A ver, ¿dónde estás ubicada? Siga. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque yo creo que después de esto, mejor dicho, va a reventar esas redes, y también el consultorio, pero no saben dónde ir. ¿Dónde estás? A ver. Bueno, ya saben que
Mis redes sociales son Fonoaudióloga Mari Rosa Cuello, estoy en Instagram y Facebook. Y bueno, mi consultorio está ubicado en la avenida Carrera 19 con calle 95 en la ciudad de Bogotá, edificio Torre Platino, consultorio 306. Ahí me pueden conseguir. Siempre está mi recepcionista Laurita dispuesto a apoyarlos a todos los que lleguen por allá. Muy bienvenidos. Y bueno, yo trato de responder todos los mensajes, de verdad que sí, trato de responder todos los mensajes que me llegan. Les respondo a todas las personas, a veces me demoro, pero yo le respondo a todas las familias que me escriben y que me comentan sus historias. Así que ahí me pueden encontrar. Siempre estoy disponible para escuchar a familias de niños usuarios de implante coclear. Y bueno, espero de verdad que esto llegue a ustedes y llegue con el mismo amor con que aquí lo hicimos. Así va a ser, Mari. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en @fonotertulias, en Instagram, en Anchor, en Spotify y nada, en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Chao Lola, chao Mari, se cuidan. Chao, chao. Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en un próximo episodio. Somos Lola y Dani, y estamos felices de que nos hayas acompañado en la Fonotertulia de hoy. Recuerda suscribirte a nuestros canales y dejar tus comentarios. También escríbenos a fonotertulias@gmail.com. Hasta una próxima oportunidad.